Hay lugares que existen en el umbral de la realidad, cicatrices en el paisaje que conducen directo al corazón de la oscuridad. Son caminos que parecen no llevar a ningún sitio, pero que en realidad te arrastran hacia lo desconocido, donde el tiempo y el espacio se distorsionan y la lógica se desvanece. En estos lugares, la noche nunca termina y la niebla nunca se disipa por completo. La carretera del ocaso es uno de esos sitios, una lengua de asfalto perdida en un bosque envuelto en niebla antinatural, donde el silencio pesa y los árboles parecen vigilar cada paso. Aquí, la atmósfera es tan densa que hasta el aire parece susurrar advertencias, y cada sombra esconde un secreto antiguo. Los lugareños susurran leyendas de un guardián, una abominación alada que reclama la carretera como su territorio. Algunos dicen haber visto su silueta entre la niebla, acechando a los viajeros imprudentes, mientras otros aseguran escuchar el batir de sus alas en la oscuridad más profunda. Dicen que quienes cruzan y regresan nunca son los mismos. La carretera marca y reclama. El miedo se instala en sus miradas, y el eco de lo que vivieron los acompaña para siempre, como una sombra imposible de apartar. Y es aquí, en este escenario de terror y misterio, donde comienza la historia de Julieta, una joven que, sin saberlo, está a punto de enfrentarse a sus peores pesadillas. Julieta era una mujer común, escéptica de leyendas y monstruos. Tomó la carretera del ocaso como un simple atajo para visitar a su hermana enferma. Al adentrarse, la niebla la envolvió de golpe, la radio murió y el silencio se volvió absoluto. Una opresión extraña llenó el coche. Sentía que algo la observaba. El instinto le gritaba que estaba en territorio de un depredador. Miró por el retrovisor. Solo niebla. Ningún otro coche. Ningún escape. Sola, con el corazón desbocado, Julieta no sabía que el horror apenas comenzaba. Un golpe sordo en el techo la hizo frenar en seco. El motor murió. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el latido acelerado de su corazón y el sonido de su respiración entrecortada. Julieta miró a su alrededor, intentando entender qué había sucedido, pero la oscuridad y la niebla lo envolvían todo. De pronto, en la niebla, una silueta enorme emergió. Alas membranosas, cuerpo humanoide, ojos rojos brillando con inteligencia maligna. La figura parecía observarla, inmóvil, como si esperara su reacción. El aire se volvió más denso, cargado de una energía inexplicable. Julieta quedó paralizada, sintiendo cómo la criatura hurgaba en su mente, invadiendo sus pensamientos más profundos. Un escalofrío recorrió su espalda mientras la presencia oscura parecía susurrarle secretos que no quería escuchar. El pánico la impulsó a girar la llave una y otra vez, hasta que el motor rugió. Cada intento fallido aumentaba su desesperación, pero finalmente el auto respondió, rompiendo el hechizo de terror que la mantenía inmóvil. Sin pensarlo, aceleró directo hacia la figura, que se elevó en el aire con un chillido antinatural, un sonido que helaba la sangre. El monstruo parecía desafiar las leyes de la naturaleza, flotando sobre el asfalto como una pesadilla hecha realidad. La criatura desapareció en la niebla, pero el grito la persiguió mientras huía. Julieta no podía dejar de mirar por el retrovisor, temiendo que aquello la siguiera, que nunca la soltara. Julieta escapó, pero la carretera y su guardián ya la habían marcado. El peso de lo vivido la acompañaría siempre, recordándole que hay cosas que no pueden explicarse ni olvidarse. Nada volvería a ser igual. La noche, la niebla y el misterio permanecerían grabados en su memoria, como una advertencia de que lo inexplicable puede acechar en cualquier momento. Julieta llegó temblando a casa de su hermana, incapaz de explicar lo que vio. Al día siguiente, casi convencida de que fue una alucinación, vio las marcas, 3 garras profundas en el techo del coche. En el parabrisas trasero, un símbolo extraño y una palabra, pronto.
El terror regresó. La criatura no solo la había atacado, la había marcado. Nadie le creyó, ni la policía. Julieta estaba sola con la prueba y la amenaza. Su mundo racional se había quebrado. Encerrada en su apartamento, Julieta vivía asediada por el miedo. Arañazos en la ventana, aleteos pesados, el olor a tierra húmeda y metal llenando su hogar. Noches sin dormir, sombras fugaces, la sensación constante de ser observada. Una noche, una polilla gigante apareció en su habitación, estampándose contra la lámpara y sumiendo todo en oscuridad. En la negrura, un susurro inhumano rozó su oído, una invitación, una llamada. La criatura la reclamaba. El asedio llegaba a su fin, la fase final estaba por comenzar. Julieta ya no tenía refugio. El acoso se infiltró en la tecnología, llamadas nocturnas de un número desconocido. Al contestar, solo escuchaba estática y a veces el chillido de la criatura. Luego, su propia voz grabada gritando, fragmentos de sus miedos más profundos. La entidad la escuchaba, la conocía, jugaba con su mente. La última llamada fue un silencio absoluto, seguido de una voz inhumana que pronunció su nombre, Julieta. El chillido final fue insoportable. Después, las llamadas cesaron. La invitación era ahora una orden. Algo se rompió en Julieta. El miedo dio paso a una calma resignada. Comprendió que no podía huir. Debía regresar a la carretera. Una noche, como en trance, condujo hacia la carretera del ocaso. La niebla la recibió, el silencio la envolvió. Detuvo el coche en el mismo lugar del primer encuentro, apagó los faros y salió. Dos ojos rojos se encendieron en la oscuridad. Sin gritos ni pánico, Julieta aceptó su destino. La niebla la devoró. El coche quedó abandonado, testigo mudo de su desaparición. El coche de Julieta fue hallado días después, intacto, como si nunca hubiera sido tocado. Sin embargo, de ella no había rastro, ni huellas, ni señales de lucha. Todo estaba en silencio, como si la niebla misma hubiera borrado su existencia. La policía no encontró pistas. El caso quedó sin resolver. Los agentes revisaron cada rincón, interrogaron a los vecinos y buscaron durante días, pero la carretera no reveló ningún secreto. El misterio solo creció con el paso del tiempo. Los lugareños sabían la verdad. Julieta fue reclamada por el guardián de la carretera, una presencia antigua que acecha en la niebla. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, pero todos sentían su mirada en las noches más densas. Su historia se convirtió en advertencia. Si ves un atajo desconocido y la niebla desciende, da la vuelta. No desafíes lo que no entiendes, porque la carretera tiene sus propias reglas y castigos. No ignores las señales. La carretera del ocaso no perdona. Muchos han intentado desafiarla, pero pocos han regresado, y los que lo hicieron nunca volvieron a ser los mismos. El hombre polilla siempre está esperando, observando desde la oscuridad. Sus ojos brillan entre los árboles, y su sombra se desliza silenciosa, eligiendo a su próxima víctima. Recuerda a Julieta la próxima vez que una polilla golpee tu ventana. Puede ser solo un insecto, o puede ser una advertencia de que el guardián te ha notado, porque una vez marcado, tarde o temprano, tendrás que volver. Pronto. Y esta vez, puede que no haya escapatoria de la niebla ni del guardián que acecha en la carretera del ocaso.